¿sí? Vamos a hablar con Esteban Valdivia. Él es de Mar del Plata, estudió licenciatura en composición musical en la Universidad Nacional de Villa María y reside en Ecuador. Y queremos conocer un poco más cuál es su tarea, su actividad, su labor. Esteban, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola Germán, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar ahí con ustedes, volver a entrar en contacto con tan hermosa ciudad como Villa María, con la provincia de Córdoba. Para mí es un gusto, como vos dijiste, me recibí en la universidad ya hace muchos Ujú. años, ya seguí mi camino, pero bueno, siempre estoy al tanto de todo lo que pasa ahí en Villa María porque uno siempre queda unido, ¿no? Con las Contanos, instituciones, con los claro, amigos, ¿no? imaginamos eso. Ahora, Esteban, contanos un poco de qué se trata esta actividad, de que mezcla la arqueología con la música. Sí, yo desarrollo lo que es dentro de la arqueología, desarrollo lo que es la arqueomusicología, Ujú. es decir, el estudio de los instrumentos musicales más antiguos del mundo en general, pero mi especialidad se centra en lo que es el área americana y específicamente dentro de América, el área septentrional andina, que es el norte del Perú, todo el Ecuador y el sur de Colombia. Es por eso que actualmente vivo en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, al sur, porque bueno, desarrollo muchos proyectos de investigación, ¿no? En torno a los objetos sonoros más antiguos del continente. Y esto es interesante remarcar porque en América sucede algo muy particular, que es que hace miles de años, digamos, los gobernantes o las personas más importantes de la sociedad decidieron enterrarse, ¿no? Una vez que morían, con diferentes objetos importantes dentro de su ajuar funerario, y dentro de esos objetos tenemos los instrumentos musicales. Es por eso que la arqueomusicología es tan importante en América, porque tenemos mucho registro de instrumentos antiguos. A veces uno quiere buscar siempre los orígenes de la música por ahí en Europa, en Asia, en otros lugares, y es aquí, en nuestro continente americano, donde tenemos los registros más antiguos y vivos. Es decir, nosotros podemos ejecutar, como están viendo ahí en la pantalla, Ujú. diferentes instrumentos originarios de hace 2000, 3000 hasta 5000 años de antigüedad y suenan igualitos. Es decir, tenemos la reserva más antigua de sonidos de la humanidad, la tenemos básicamente aquí, ¿no? En el sur del Perú, todo el Ecuador y el sur de Colombia. Bien, ¿tenían nombre en particulares estos instrumentos? Por ahí, más allá de la especialidad que vos realizás, que ejecutás, digo, ¿se consiguen estos instrumentos? ¿Son accesibles? ¿Dónde se los puede hallar sobre todo? Claro. Mira, principalmente los nombres no tenemos porque son instrumentos arqueológicos, es decir, Ujú. son instrumentos muy antiguos de los Sí. cuales quizás en la actualidad las etnias o los pueblos originarios no los conocen. Estamos hablando de instrumentos ni siquiera que han desaparecido por la llegada de los españoles. Esto ha desaparecido mucho tiempo antes por el propio dinamismo de las culturas ancestrales que nacieron, se desarrollaron y también desaparecieron. Entonces, digamos, específicamente sobre los nombres no tenemos registro, pero sí tenemos obviamente el acceso a los sonidos, que eso es súper importante. Para que se ubiquen, y digamos, entrando un poco a mi temática principal de investigación, aquí en Ecuador sucede que vivimos sobre la línea ecuatorial, es decir, el mundo Ujú. se divide en dos, básicamente, por esta línea en donde el norte y el sur se juntan. Y, por ejemplo, mi especialidad radica en investigar todos los instrumentos musicales que se han desarrollado en torno a la línea ecuatorial en el territorio Ujú. ecuatoriano. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que los instrumentos musicales antiguos van a responder a la territorialidad donde fueron creados. ¿Sí? Ujú. Esto es un aspecto muy importante que yo desarrollo tanto en mi doctorado como en mi magíster, en Ujú. donde yo hablo que las culturas antiguas percibían dónde vivían, ¿no? Es decir, por eso, Ujú. por ejemplo, los instrumentos prehispánicos de Córdoba o del norte argentino van a ser muy distintos a los ecuatorianos, no solamente por una cuestión cultural, sino también por la propia territorialidad. Es decir, las culturas antiguas, al estar conectados con la naturaleza y con la tierra, con las fuerzas geomagnéticas y de la geomancia de nuestra tierra, creaban instrumentos musicales que reflejan la energía de cada territorio. Entonces yo me baso mucho en esa cuestión, no me gusta mucho trabajar sobre la clasificación, si son flautas, tambores Ujú. o cosas muy occidentales, sino que lo que yo busco es cómo las culturas antiguas pudieron expresar a través de sonidos y de instrumentos musicales su vida y su entorno natural, cómo los modificó y cómo los desarrolló. Entonces vamos a tener instrumentos totalmente distintos como son los que estamos viendo ahí, que sin Ujú. embargo se parecen a flautas y otro tipo de cosas, pero las afinaciones, ¿no? Es decir,
cómo ellos encaraban su estética musical es muy distinta a la occidental. Y es por eso que el estudio de la arqueomusicología es tan rico, porque nos está mostrando cómo combinaban y cuáles eran las estéticas sonoras de hace 2000 o 3000 años, que son obviamente súper distintas a las actuales. Entonces nos permite hacer Sí. un espejo. Esteban, ¿hay una recuperación de lo ancestral en materia de sonora en los últimos años? ¿O Sí. por ahí es una actividad propia de algunos especialistas, como es tu caso, algunos sectores por ahí académicos? ¿Cómo es la situación actual? No, la situación actual es muy favorable porque, bueno, con todo esto de la pandemia y el surgimiento de los talleres online, se ha abierto mucho, la gente se ha interesado mucho más. O sea, lo que parecía una desgracia o una tortura, ¿no? Como fue la pandemia Ujú. encerrados 2 años, permitió a la gente abrirse a aprender otro tipo de cosas. En mi caso, que yo vengo obviamente del mundo académico, he abierto mi escuela online que se llama Yakusimi, Sonidos Ancestrales de América, y nosotros lo que trabajamos ahí es el aprendizaje y la reconstrucción de los instrumentos musicales prehispánicos a través de las técnicas cerámicas. Entonces hemos abierto el público, si tengamos siempre en cuenta que la arqueología es un poco hermética, ¿no? Es una ciencia muy especializada y a veces falla un poco en el tema de la difusión hacia el público. Entonces, en mi caso, mi misión ha sido trabajar también, tender estos puentes entre el mundo académico y otros mundos que no pertenecen al mundo del estudio científico, para que todas las personas puedan acceder a este tipo de patrimonio. Uno de los trabajos más fuertes que venimos realizando hace ya como más de 15 años, que lo he comenzado en Córdoba y lo estoy siguiendo ahora en Ecuador, es hacer que las personas creen sus propios instrumentos. Vos no Ujú. podés ir a una casa de música y comprarte una flauta prehispánica de la cultura maya de hace 2000 años. No están Claro. dentro digamos, de lo que es el mercado de instrumentos musicales. Entonces, si vos querés acceder a toda esta información, a todo este material, tenés que meter las manos en la arcilla y aprender a construir tus propios instrumentos. Y eso es lo que nosotros hacemos desde nuestra escuela, abrir el espacio para que cualquier persona pueda conectarse con los sonidos originarios, ¿no? Y lo pueda hacer desde su casa. Buscamos romper esa barrera a veces, como creer que esos instrumentos son solamente de pueblos originarios, porque realmente lo que tenemos acá es un patrimonio de la humanidad que hay que democratizarlo. Es decir, todos Ujú. deberíamos poder acceder a esta información sin ningún tipo de limitaciones, ni por ser mestizo, ni por ser de Claro. Europa, ni por ser mexicano. No Ujú. tener barreras, porque en realidad lo que acá estamos trabajando es con los sonidos originarios del hombre que han salido de su corazón. La música no sale de la mente. La música es una expresión del ser humano de las más puras que tenemos. Entonces, está buena esta frase, ¿no? Que la historia no solamente se lee, la historia se puede escuchar, se puede oler, se puede comer. Nosotros a la historia la podemos encarar desde diferentes perspectivas y en mi caso yo lo que propongo con mi trabajo científico y también profesional artístico es hacer que las personas puedan, digamos, escuchar la música. No hace falta hablarles, los instrumentos hablan por sí mismos y nos cuentan otra historia de América que quizás todavía la gran mayoría no ha podido escuchar. Ujú. Interesante, Esteban, te agradecemos este contacto con nosotros. Hemos aprendido, y los televidentes también, un poco más de estos instrumentos, de estos sonidos ancestrales que se están recuperando. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, un abrazo.